Bienvenidos a una nueva edición de Hablando de Arte con Nolo Correa. Bueno, cada vez se está abriendo más el cielo y nos va mostrando más su claridad. El sol tiende a ser más fuerte. De verdad que lo esperamos ansiosos. Este invierno pasado ha sido prolongado, pues ya no lo soportamos más. Que se vaya cuanto antes. Y felizmente los días nos están dando esa oportunidad de un tiempo mejor. Dicho esto, con la alegría propia de la inminencia del verano, les cuento el menú que hemos preparado para el día de hoy. Comenzaremos conversando con una cineasta. Ella es cineasta, ella es guionista, dirige y escribe como dramaturga. Me refiero a Elizabeth Equian, que nos contará y compartirá la reciente, o para mejor decir, el reciente estreno de su película, de su primer largometraje. Después tendremos el segmento de poesías y poetas con el inefable Ale Guarino. Más tarde vendrá el momento de la nota con una artista plástica muy joven que ya hemos tenido en nuestro programa, pero siempre nos gusta volverla a presentar. Ella misma ha construido un discurso, permítame que lo diga de este modo, estético, donde muestra las imágenes que conforman su obra pictórica y la filosofía que animan a tal obra. Realmente, para aquellos amantes de la plástica, un momento delicioso. Después vienen los esenciales, esos que muchos ya se han acostumbrado a esperar, donde Elena Facio convoca a los artistas de todos los tiempos, aquellos músicos y cantantes que han dejado y dejan huella en el público universal. Hoy el convocado es nada menos que Paul Anka. Más tarde vendrá un momento muy particular de teatro que nos ha hecho llegar una actriz, amiga nuestra, Silvina Amore, que lo ha hecho ella sola. No es una entrevista como estamos acostumbrados con nuestra compañera Inés Grimland, sino que ella ha construido, ella misma ha construido este video que conforma un monólogo realmente magnífico y emocionante. Por fin después vendrá el momento del café, pero aquel café especial al que usted ya está acostumbrado, que es el café con letras. Dicho esto, solo me resta decirle que la mesa está servida y que el invitado principal, como siempre y por siempre, es usted. Soy Valeria Cerrulla, tengo el gusto de compartir con ustedes el desarrollo de la serie Metamorfosis que estoy llevando a cabo desde hace algunos años. En este momento lo van a poder ver en Gente V. A partir de esta noche lo van a poder escuchar en Radio Hermes y a partir de mañana van a poder verlo en YouTube tal cual lo están viendo en Gente V. Por lo tanto, voy a presentar algunas imágenes, sabrán disculpar en radio, pero voy a ir comentándolas. Bien, comenzamos con la serie Metamorfosis. En los inicios comencé trabajando con acuarela, dada la afinidad de la acuarela, siendo tan etérea, con lo onírico, justamente el material que nos brindan los sueños.
Entonces fui trabajando esta realidad tan onírica desde la acuarela para luego ir continuando con otras materialidades. Es decir, hice un pasaje, les adelanto, entre acuarela, luego pasé por tiza pastel y actualmente estoy trabajando con pintura acrílica. En un principio, como en la primera imagen que les había mostrado y la que tengo actualmente, que es una sola figura metamorfoseada entre ser humano y mundo vegetal, que es el concepto que está por detrás de toda esta producción. ¿Por qué? Porque se busca una metamorfosis entre ser humano y reino vegetal con idea de un retorno a la naturaleza, dadas mis intereses ecologistas y la necesidad de plantear una reflexión de que debemos cuidar nuestro medio ambiente. Luego, esa producción realizada con una sola figura fue cambiando, es decir, hubo mutaciones o metamorfosis dentro de la misma metamorfosis en el que partimos primero de una sola figura, luego fue trabajada en grupos o parejas en diferentes situaciones, dado que la temática en sí es muy amplia. Brinda diferentes posibilidades, tanto contextuales, el clima, en algunos casos se puede observar que tiene una tendencia hacia una búsqueda más de lo íntimo, la oscuridad, la caverna, con idea de lo íntimo. Luego de la acuarela comencé a trabajar con tiza pastel, que aunque también es etéreo, se fue brindando otras percepciones de este clima buscado. Es decir, tenemos cierto nivel del carácter etéreo, pero ya se empieza a observar un interés en reflejar otra materialidad. Posteriormente empecé a trabajar con pintura acrílica, en muchos casos, como en el primero de esta serie, realizado totalmente o prácticamente todo en espátula. Y luego comencé con lo que estoy haciendo ahora, que es una combinación entre ciertos empastes con algunas partes con esfumados. Es decir, una relación, una interrelación entre un suave esfumado, este mundo de lo etéreo, que conservo de la época de la acuarela, con otros empastes, con otra materialidad. A ver, ¿qué pasa si esto que era tan onírico empieza a cobrar otra materialidad y otra realidad, se impone de otra forma? El mensaje de la vida que está por detrás, porque si estamos hablando de cuidar el medio ambiente, estamos haciendo referencia a la vida, siempre a esa preservación de la vida, a esa explosión de vida. Por lo tanto, esa expresividad matérica dada por la espátula o la pincelada con otra carga matérica un poco más fuerte, logra mostrar, expresar esa fuerza. Fue incrementándose la carga matérica con el tiempo. En algunos casos trabajo solo con acrílico, en otros me gusta mezclarlos con otros materiales tales como gesso o el modeling. Dentro de, después voy a ahondar un poquitito más en esto, pero dentro de la serie, la gran serie Metamorfosis, se dan subseries. Como comenté en una primera instancia, teníamos figuras solitarias. Luego se formaron grupos y luego fue cambiando el enfoque, es decir, a veces partes de las figuras, a veces las figuras completas,
y también los lugares en donde estaban, en qué contexto estaban. Por ejemplo, hay una subserie que podría llamarla raíces, dado que el disparador fueron raíces de árboles, esas formas siempre me fascinaron, me parecen muy ricas plásticamente, y justo en la época de pandemia, cuando volvimos sobre nosotros mismos a estar encerrados por necesidad, volví justamente, metafóricamente, a las raíces. Es una paleta más baja, bastante más baja. Bueno, hace a un contexto. También quiero aclarar que la paleta baja, en mi caso, es trabajada de esta forma con una idea de intimidad, de lo privado. No es una idea de algo que genere temor. Me gustó tener juntas toda la serie que son solo 3 por ahora, de las raíces, porque se pueden observar determinadas líneas, cómo voy ubicando, cómo se pueden observar líneas imaginarias que se pueden trazar entre una obra y otra. Posteriormente volví, en realidad iba y venía entre trabajar el pequeño formato, porque las raíces son en pequeño formato, con un formato ya un poco más de mediano a grande. Rondan el metro y un poquitito más. En una de las que son de formato mediano o grande, trabajo ya directamente, es una pareja, están en un ámbito privado, como un amanecer o anochecer. Hay más carga matérica, se trabajan, están las raíces presentes, esas piernas que se convierten en raíz, pero que en algunos casos hasta podría llegar a dar la imagen de una garra. O sea, estamos jugando desde lo formal con una idea de pie, pierna, raíz, garra. O sea, tenemos el reino animal y vegetal. También, como me gusta un poco la variedad de formatos, tomé una obra que había quedado descansando. Eso sucede muchas veces en los talleres, que empezamos una obra, no es el momento de continuarla, queda descansando. La retomé, pero sucede que en el transcurso entre que la había empezado, era un boceto muy tenue en acuarela, yo ya había pasado a trabajar de otra forma, con un poco de más carga matérica, pero tenía el problema de que el soporte no lo iba a aguantar. Bueno, ¿por qué? Porque no podía soportar esa carga. Por lo tanto, tomé todas las medidas necesarias desde lo material para poder efectuarlo, realicé un tensado de esa obra en pequeño formato, y eso sí me permitió poder realizar, es decir, respetando la forma original, hacer una obra nueva. Es decir, la usé como disparador. Y la última obra de la serie Metamorfosis, que actualmente está... Todavía tengo mis dudas de si está terminada, es decir, por un lado me gusta la frescura que nos aporta el cierto golpe de la pincelada, de la espátula, pero por otro lado, en otras partes me gusta que se noten los detalles, es decir, hay como un juego, como un ida y vuelta, no es ni todo espatulado ni todo esfumado. Bueno, me gusta mostrarme en el taller, que es uno de los lugares donde los artistas somos más felices. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y volvemos.
Superamor, despertando el sol. Hay un superamor. Lo que hay en mí te doy. Revolver un nido de papel, alcanzar la cima del reloj, conocer la muerte y renacer. Yo sé bien que tu voz asesina razones para salir de aquí y olvidar todo este invento. Superamor, el universo es ley. Superamor, hay un solo rey. Volverás a matar mi viejo sol. Volveré a preguntarme una vez más. Quizás nunca lo sepa de verdad. Entonces al final, donde el juego es tan brutal, solo nos salvarán las lágrimas de risa. Entonces al final, donde el juego es tan brutal, solo nos salvarán las lágrimas de risa. Retomamos lo comentado sobre la serie Metamorfosis. Bueno, es un poco como un repaso, algunas cosas ya fueron adelantadas. Siempre estamos hablando de metamorfosis entre el ser humano y el reino vegetal, vinculando con la idea de retorno a la naturaleza. Este es el concepto que está por detrás de toda esta producción. Se busca la integración del individuo con su entorno. Por eso es que aparecen estas figuras metamorfoseadas. Este desarrollo pictórico es expresivo y social, es decir, por un lado está la expresividad personal, por otro lado hay una búsqueda de generar una reflexión desde lo social y desde lo político desde la idea de políticas a tener en cuenta para preservar nuestro medio. Bien, en los comienzos, bueno, ¿cómo empezó toda esta historia? El disparador fue un árbol que lo comencé a dibujar, estaba en una playa, en Llureré, y
Bueno, cuando lo termino de ver, veo que es una figura híbrida con reminiscencias heroicas por la forma, por la postura que tenía. Bueno, eso lo relacioné con la teoría de la formatividad de Luigi Pareison, donde existen formas formantes y o sea, las que se van formando, y las formas formadas o esas formas finales. Esto en realidad, en el proceso artístico, sucede cuando el artista crea. No tendría un conocimiento preciso de la forma final. Luego, a esto lo llamo, lo asocio con la serendipia, que es cuando te empiezan a buscar las cosas, pero por otro lado vos estás buscando. Es decir, hay una búsqueda y las cosas, es como que el universo conspira a nuestro favor y empiezan a aparecer cosas que nos empiezan a ayudar en este camino. Entonces, cae en mis manos un texto de Schrödinger y bueno, en ese texto se habla de las representaciones metamórficas de índole chamánica que dan cuenta que ya había en esa instancia, en ese momento, una separación del hombre respecto de la naturaleza. Esta temática la fui trabajando a veces antes y a veces durante el transcurso en el que estaba desarrollando y que continúo desarrollando esta serie, desde otras disciplinas visuales, tales como hice un libro de artista, hice un grabado donde también se jugaba con la ambigüedad, son seres humanos, son árboles. Hice diferentes intervenciones sobre un autorretrato, una pictórica, sobre una fotografía la intervine con pintura y en otro caso era digital. Esto era dentro del género fantástico y también una instalación. Bueno, dentro del proceso de producción, ¿desde dónde partimos? Podemos partir desde formas orgánicas como árboles o viceversa, puedo partir desde lo humano. Se puede jugar tomando diferentes partes del cuerpo, como el cabello, las extremidades, como ramas o raíces. Y bueno, y se va profundizando en el análisis de ciertas analogías formales. Había ya comentado que dentro de la gran serie hubo diferentes subseries, tanto en la cantidad de personajes como en ese, llamémosle zoom, porque de golpe me enfocaba en una parte, a veces se veía la figura completa, y también cómo estaba integrada la figura con el fondo y el clima propuesto. Sobre la materialidad ya había comentado que había comenzado desde el veterio de la acuarela, pasando intermedio por el pastel, hasta una carga matérica más importante, en el sentido de que aproveché la sensualidad que aporta la materia pictórica. Esto me lo brinda el acrílico. Utilizo la metáfora que, de acuerdo con la doctora Oliveras, es un fenómeno complejo porque es desconcertante, hay dos momentos antagónicos. Uno es en el que hay una identificación ficticia, que en mi caso, en mi obra, sería dos figuras o las que correspondieran, depende qué obra tomemos. Yo tomé una de las últimas, en que eran dos figuras antropomorfas. En esa primera instancia se observan esa identificación ficticia y hay el segundo momento, el de la corrección, donde se advierte la presencia de ciertos elementos extraños al cuerpo humano, como serían las ramas y las raíces. El artista crea con cada elemento de la obra, es decir, cada elemento habla, nos está diciendo algo. Según Joly, abordar o estudiar determinados fenómenos bajo su aspecto semiótico es considerar su modo de producción de sentido, es decir, la manera en que provoca significaciones. Era esto que decíamos, de que cada elemento, cada cosa que haces, todo lo que haces comunica, todo lo que se hace comunica. Aquí opera la metáfora porque hay una sustitución, ¿no? A partir de una equivalencia, es decir, se sustituye la referencia a extremidades humanas por ramas o raíces. Se utiliza una metáfora denotativa porque el parecido es formal,
hay una transgresión a la norma. Ese desvío, que sería la distancia cero, que correspondería a lo normal, a lo que estamos como esperando ver, aporta al sentido propuesto. Es decir, hay una búsqueda de una metamorfosis entre ser humano y reino vegetal, como habíamos mencionado, vinculado con la idea de un retorno a la naturaleza, de una integración. Hay una concatenación de significantes donde se vinculan distintos elementos, lo vegetal como la vida primigenia, y por otro lado en el espacio en el que se ubican esos personajes. En algunos casos se hace referencia al agua como origen de vida y en otras al suelo en el carácter referencial a la madre tierra como dadora de alimentos y de vida. Si hacemos un análisis del signo plástico, pensamos en el color, las formas, la espacialidad, la textura. Si hablamos del color, utilizo colores que habitualmente se perciben como característicos de la naturaleza. Es decir, mi paleta está conformada por tierras, mayormente, azules, verdes. Los colores gozan de cierta amplitud de matices y valores. Las formas son orgánicas porque obviamente estamos hablando de la naturaleza, hay una sugerencia de volumen, no juego con la planimetría y están proporcionadas entre sí. Con respecto a la espacialidad, ocupan un espacio equilibrado dentro del campo pictórico. En algunos casos, me gusta jugar con esto, se ubican casi en el centro compositivo porque no me gusta la centralidad total, le aportaría, por lo menos en lo que realizo en mi producción, le aportaría cierta dureza, entonces me gusta correrlo un poco. Se ubican en diferentes planos para dar una idea de cercanía y de lejanía, generando la ilusión de profundidad. Con respecto a la textura, es el resultado de una pincelada suelta con carga matérica. Hubo un cambio, como había mencionado, con los inicios, dado que al principio, ya lo dije varias veces, que era etéreo y era pertinente con respecto al mundo onírico, surreal, dado que mi filiación es surrealista. Posteriormente, me gustó más, me pareció mucho más rico, más interesante, un diálogo entre lo etéreo, donde priman esas sutilezas del esfumato, y lo terrenal, la sensualidad de la carga pictórica, de la carga de la materia pictórica, otorgado por el acrílico. Dentro de la familia de los signos plásticos se encuentran aquellos específicos de la representación visual y de carácter convencional como el marco y el encuadre. La imagen se halla enmarcada en un cuadro rectangular mediante un marco límite que celebra y clausura el campo fijando límites topológicos. El enunciado está circunscripto al interior del marco. Es analizable en tanto signo icónico, que es solidario con lo plástico, del cual se deslinda el plano de expresión, lo que se muestra o percibe, y el de contenido, lo que significa. El signo icónico actúa conjuntamente con el signo plástico, solidario en su representación. Es decir, que las figuras son íconos porque se asemejan a los referentes. Los aspectos plásticos deberían contribuir a reforzar esa semejanza. En las obras casi todos los aspectos contribuyen a reforzar dicha semejanza. Digo, por ejemplo, la textura también se puede tejer una relación con la propia textura de los vegetales, de un tronco, por ejemplo. Pero bueno, excepto por algunas pinceladas vigorosas con carga matérica que acentúan el gesto pictórico personal, asociando vigor con explosión de vida. Ese procedimiento pictórico que se aleja de lo que sería la alogradualidad, es decir, ese grado cero de distanciamiento, está manifestado en la aplicación de la pincelada respecto del modelo de referencia, que tiene un sentido, no es porque sí, es justamente lo que decíamos recién, esa vigorosidad con idea de explosión de vida. Bueno, lo hemos dicho y lo remarcamos, que el hilo conductor es un señalamiento de la necesidad de volver a las fuentes, de un respeto al medio ambiente. Se busca integrar al individuo con su entorno, por eso las figuras metamorfoseadas.
La temática de las figuras goza de gran apertura, por eso es que tengo mucha libertad sobre cómo trabajar. Dentro de esta misma temática se pueden abordar diferentes enfoques. Después, en la obra está siempre presente el amor y el respeto hacia la naturaleza y es mi forma, es mi granito de arena para preservar el medio ambiente y motivar a otros a que se sumen en esta misma corriente. Un poquitito de relación con mis filiaciones. Bueno, desde lo plástico, en un principio fundamentalmente, cuando trabajaba la acuarela, podía hacerse una filiación con Armando Reverón, dado que en ese momento mi paleta tenía valores un poco más altos, o sea, más luminosos. Elegí una obra de Reverón, en la que es del periodo sepia, que se llama El Playón, donde él realiza una interpretación de la luz, utiliza elementos autóctonos y desechos, él mismo utiliza las telas para ensacar café o trapo de piso, como en el caso de esta obra, en soportes que serían excéntricos y elementos cromáticos, y con diferentes elementos cromáticos. La paleta que él utiliza es austera, predominan las gamas del propio material que utiliza como soporte. Se observa la actividad expresiva de esa pincelada, su gestualidad. Uno de mis referentes fundamentales es Turner, dado que de él, admiro los climas creados, los altos y bajos que utiliza, o sea, su paleta es más amplia en valores. Él marcó y marca mi trabajo desde lo expresivo, con la búsqueda del clima que cada obra sugiere. En sus paisajes hay un predominio de la naturaleza por sobre el ser humano, dado que es un exponente del romanticismo inglés. Una de sus obras, para tomar como referencia, es Rain, Steam and Speed, lluvia, vapor y velocidad. Con respecto a los elementos estéticos y formales, fundamentalmente formales, puedo relacionar mi obra con Dorothea Tanning, que era una pintora y ilustradora, escultora, escritora, que está enrolada dentro del surrealismo. Pero su obra tiene un misterio amenazante. Ella misma lo relata en el sitio dedicado a ella, en el que está relacionado con sucesos imaginarios en las sombras de la oscuridad, con ciertas asfixias. En mi caso, en mi obra no hay amenaza. Hay un acercamiento al surrealismo y con algunas cuestiones desde lo formal, como los cabellos que parecen ramas. Elegí una obra de ella que está en alemán, en la que los cabellos se van hacia arriba y parecen ramas. Otra de sus obras, que la asocio más con los inicios, es el título de la obra es Deirdre, que es un retrato. También el cabello son hojas. Otras inscripciones desde lo formal son de Alan Lee y de John Howe, el bárbol que está presente en El Señor de los Anillos, tanto los libros como las películas. En las películas se observa cómo, en las películas y en el libro se observa cómo esos árboles mezclan rasgos humanos, o sea, es un híbrido entre ser humano y árbol. Tienen movilidad los árboles, tienen rostro. Hice algunas capturas de pantalla de diferentes fuentes en el que aparecen, algunos pueden ser de él, otros pueden ser de ellos adaptaciones, o sea, yo lo tomo como la gran fuente. Y desde la temática me inspiró Miguel Grinberg, que es un escritor y ecologista, y su poema ¿Hasta cuándo?, en la que destaco unos versos en los que dice: ¿hasta cuándo callaremos cuando vemos desaparecer veloces los bosques, las mariposas y los ríos? ¿Acaso hasta que agonice irreversiblemente la tierra y sea demasiado tarde para sembrar amaneceres? Me pareció maravilloso
Y bueno, después también comento algunas cosas que ya son más desde la paleta de colores, que tomo, o sea, como para mostrar la riqueza de fuentes, de disparadores que pueden generar una obra. Por ejemplo, una serie como es Poldark, a mí me fascinó la paleta de colores. Es decir, ahí hay muchos nocturnos que influyen en algunas de las últimas obras, pero con esta idea de intimidad, los colores tierra, los azules. Bueno, muchas gracias por permitirme compartir mi trabajo, que es de un gran disfrute poder hacerlo.